Hacia lo mejor, hacia lo mejor, Yo quiero darle las gracias por permitirme llegar hasta usted con este programa Hacia lo Mejor. Y lo digo de todo corazón porque yo sé que hay muchas personas que cada día nos sintonizan y no solamente nos sintonizan, sino también me he dado cuenta de que han invitado a otras personas para que miren este programa. Y si usted es de esas personas, muchas gracias por ayudarnos, porque el deseo de producir este programa es poder llegar hasta las personas, hasta las familias, con una palabra en el nombre de nuestro Señor que les motive, dejando a un lado religiones y tantas cosas, con enseñanza de la palabra de Dios que los inspire a todos ellos a seguir adelante, a entender que estamos en esta tierra, pero que no estamos solos, sino que podemos hacer muchas, pero muchas cosas, que si nos unimos como familia que somos, y perdonamos, y nos instamos, y tenemos palabras bonitas para los nuestros, pues va a ser una familia que viva mejor. Esa es la idea de este programa, por eso es que se llama Hacia lo Mejor. Muchas gracias de nuevo por ayudarnos. Mire, y bueno, y les recuerdo que nuestros números de teléfono van a estar apareciendo en la pantalla de su televisor. ¿Con qué idea? Con la idea de que usted también los anote. Tenemos un grupo de consejeros que en algún momento también, si usted los necesita, estamos para servirle. Y nos gustaría mucho que si usted nos sintoniza por primera vez y nos mande un mensaje de texto, quién es usted y de a dónde nos está mirando, porque eso nos ayuda también en nuestro banco de datos a ver con cuántas personas nosotros contamos desde el momento en que estamos produciendo este programa. Hoy quiero pedirle que se quede conmigo, porque vamos a hablar de 3 personajes de la Biblia, que desde niños nosotros vemos cómo ellos tienen una visión hacia Dios, y vamos no solamente a conocer un poquito de lo que ellos hicieron mientras estuvieron en esta tierra, sino también de alguna frase clave que ellos dijeron y que quedó registrada en la bendita palabra de Dios, y que esa frase nos puede inspirar o nos debe de inspirar a cada uno de nosotros también, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles. Cuando Moisés nace, entonces Dios comienza a desarrollar, eso es lo lindo de nuestro Dios. Nuestro Dios comienza a desarrollar un plan perfecto para ese niño. ¿Por qué desarrolla un plan perfecto para ese niño? Porque dentro de los planes eternos de Dios, ese niño llamado Moisés, que está naciendo, tenía años después que ser el libertador de Israel. Entonces, nuestro Dios desarrolla en ese niño un plan que, repito, ni el niño se daba cuenta, ni la mamá, ni el papá, ni la hermana se daba cuenta de que Dios estaba desarrollando ese plan. Porque cuando el niño nace, entonces la mamá, motivada otra vez, aunque ni cuenta se da quizás, motivada por el Espíritu de Dios, ella no va a matar a su bebé. Entonces lo que hace es que mete el bebé, Moisés, a una canastita, y usted conoce la historia bíblica, lo deja que se vaya por las aguas del río. Y más, pero la hermana de Moisés se va detrás de la canastita, también motivada por el plan de Dios, porque si no fuese así, simplemente no lo hubieran hecho. Y resulta de que la canastita se va, la hermana de Moisés se va detrás, y justamente más adelante se está bañando la hija del rey. Entonces, esto no es casualidad, sino es Dios desarrollando un plan perfecto. Y cuando la hija del rey, del faraón, mira que viene una canastita, va y la recoge. Inmediatamente las mujeres que están con la hija de faraón le dicen: es uno de los niños de los hebreos. Perfectamente pudo haber dicho: bueno, entonces yo no lo quiero, simplemente déjenlo que se vaya por las aguas y punto. Pero Dios también comienza a tocar el corazón de la hija del faraón. Entonces ya aquí hay varias
varias personas que han sido tocadas por Dios para cuidar a Moisés. Número uno, que no lo había dicho, las parteras, porque las parteras tenían la orden de dar muerte al varoncito que naciera. Tenían que dejar solamente a las chiquitas. Pero las parteras también tocadas por Dios, porque así dice, ellas dijeron, es que antes de llegar nosotros a ayudar a la hebrea para que dé a luz, ya el niño ha nacido. Eso era porque Dios también estaba con las parteras. Cuando el niño Moisés nace, Dios también comienza a dirigir a la mamá, a la hermana de Moisés, y ahora también está dirigiendo de alguna manera a la hija del faraón. Y no solamente a la hija de faraón, sino también a las doncellas que estaban con ella, porque recogen la canastita y en ese momento están pensando quizá, ok, ¿qué vamos a hacer con este hebreo? Mas sin embargo, Dios tiene su plan perfecto y la hija o la hermana más bien de Moisés que viene por las aguas, se arrima y le dice, oye, si es un niño de los hebreos, ¿por qué no buscar a una mujer hebrea para que lo cuide? Y resulta de que a la hija de Faraón le suena bien el asunto. Dice, ya sí. Entonces vamos a hacer una cosa, que, que la mujer hebrea me lo cuide. Porque en ese momento Dios tuvo que hacer que esa mujer, esa muchacha, hija de Faraón, sintiera algo por aquel bebé. Y entonces ella dice, ok, que me lo cuide una mujer hebrea. Pero dentro del plan perfecto es que esa mujer hebrea era justamente la misma mamá que había depositado en la canastita a aquel niño llamado Moisés. Y claro, como dicen por ahí, todo está completo, combo completo. Todo porque Dios está dentro de un plan perfecto, desarrollándolo a través de los seres humanos. Y yo quiero, antes de continuar, que usted piense en esto. Muchas veces lo que uno llama casualidad no es casualidad. Muchas veces eso que entre comillas decimos casualidades son quizás planes, proyectos que el Señor está desarrollando en nuestra vida, usando lo que tenga que usar con tal de que eso se lleve a cabo. Y digo usando lo que tiene que usar, porque muchas veces quizá uno dice, ¿por qué esto? Yo decía el otro día, cuando a mí se me estallaba una llanta, yo decía, qué pereza, y no es que uno sea fatalista ni conformista. Yo decía, qué pereza, se me estalló esta llanta. Pero de pronto yo comprendí y digo yo, ¿hasta qué punto nuestro Señor está desarrollando un plan para evitar que algo me suceda? Eso mismo lo entendió el apóstol Pablo. Y Pablo dijo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso es que yo aprovecho esta historia de Moisés siendo niño para que usted recuerde hasta qué punto muchas veces uno es un malcriado, se enoja, se obstina, grita y dice un montón de cosas por las circunstancias que estamos viviendo y no será Dios que está permitiendo aquello con tal de Él sacarnos adelante, con tal de darnos una enseñanza, con tal de fortalecernos. Moisés, aunque era un niño, ni cuenta se da de lo que está pasando. La mamá, y usted dice, ¿cómo usted se da cuenta? Bueno, porque quedó registrado en los escritos sagrados. Pero ni Moisés, ni la mamá, ni la hermanita, ni la hija de Faraón, ni las doncellas, ni las parteras se estaban dando cuenta que de alguna manera estaban siendo usadas, porque ese niño tenía que ser 80 años después un instrumento en las manos de Dios para poder rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El niño creció. Y el niño creció, oiga qué interesante, cuidado por la mamá en su niñez, pero le pertenecía a la hija del faraón. Entonces, al haberlo adoptado la hija de Faraón como su hijo,
Moisés tenía también los privilegios de vivir en el palacio cuando fuese grande. Y así fue. Moisés tenía todos los derechos que podía tener un hijo de la familia del faraón. Creció, mas sin embargo cuando Moisés ya está grande, Moisés siempre sentía una afinidad por el pueblo hebreo. ¿Por qué? Pues fue cuidado por una mamá hebrea, fue enseñado por una mamá hebrea. Entonces él cuando ya está grande, él siempre siente una afinidad por el pueblo hebreo. Y un día dice que él mira que un egipcio está golpeando a un hebreo. Y él eso no lo aguantó. Eso no lo aguantó y se levantó con todas sus fuerzas. Y aunque quizás no lo quería, pues mató al egipcio. Eso hizo que el faraón no le gustara. Y entonces Moisés tuvo que salir del palacio. Tuvo que salir del palacio. Es interesante porque Moisés pudo haber dicho, yo voy con el egipcio. No. Pero Moisés en ese momento ya siendo grande, y después nosotros nos damos cuenta por el escritor de los Hebreos que Moisés renunció a todas las riquezas de Faraón. Moisés renunció a todo lo que él podía lograr al estar dentro del palacio del Faraón. Él renuncia a todo aquello con tal de estar al lado de los hebreos y ayudarlo. Así lo hizo. Qué interesante. ¿Cómo o cuán importante es poder o entender nosotros de que nuestros hijos desde pequeños deben de recibir una formación espiritual? Yo puedo estar seguro que la mamá de Moisés y el papá, que eran hebreos, tenían en su corazón el conocimiento del único Dios verdadero, del Dios de Israel, nuestro Señor. Y desde pequeños inculcaron en Moisés la fe en ese Dios de Israel. Aunque por otro lado había un pueblo egipcio pagano que reclamaba también la posición de Moisés como hijo de Faraón. Moisés, por haber sido enseñado desde pequeño en la fe del único Dios verdadero, Moisés la mantuvo, y cuando estuvo grande renunció a todo lo del palacio con tal de vivir dentro de la fe del Dios de Israel. Y así como hablé al principio, de que muchas veces lo que uno llama casualidad no es casualidad, sino es un plan que Dios va desarrollando. También quiero aplicar lo siguiente. Qué importante es que nosotros también de pequeños tomemos a nuestros hijos y les enseñemos la fe en el único Dios verdadero. Estoy hablando de la fe en el único Dios verdadero, nuestro Criador. No le estoy hablando de la fe en esta religión, la fe en esta otra religión. Le estoy hablando la fe en el único Dios verdadero. Qué importante es que nosotros también a nuestros niños desde pequeños les enseñemos quién es nuestro Dios. Le leamos la palabra de Dios. Que ellos puedan crecer con un conocimiento del Dios eterno. Y Moisés, ya después de que mató al egipcio, él tuvo que huir. Y cuando estaba por allá pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, Dios lo llamó para que fuera a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y él tiene miedo. Mas sin embargo, Moisés va como libertador enviado por Dios y saca a Israel. Y usted conoce la historia bíblica, el libro de Éxodo y libro de Deuteronomio, y hay un números también. Esos libros hablan mucho de cómo Moisés saca de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Pero cuando ya Dios, oiga bien, cuando ya Dios le dice, ok muchacho, ahora vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Voy a parafrasear lo que Moisés pensó y dijo. Moisés le dijo, mira Dios, tú me dices que yo saque este pueblo, pero no me dices quién va a ir conmigo. Y luego le dice, parafraseando la escritura, así, oye Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí.
porque Moisés sabía que aunque la tarea era difícil y aunque la situación no era, como decimos por ahí, ¿verdad?, fácil. No. Él sabía que si Dios iba con él, él lo iba a poder lograr. Y por eso es que le dijo Dios: oye, Moisés, mi presencia va a ir contigo y te dará descanso. De ahí que durante 40 años Moisés bregó, sufrió un montón de situaciones por el desierto, con tal de que Israel fuese a la tierra prometida. Pero la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso que ha existido en la tierra. El hombre que aguantó, el hombre que soportó. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Porque la presencia de Dios iba con él y le daba descanso. Eso es lo otro que quiero también que usted recuerde al revisar un poquito la vida de Moisés. Queremos tener paciencia, queremos poder ser fuertes, queremos poder caminar hacia la conquista solos. Quizás podemos hacer muchas cosas solos, pero nos va a ser más difícil. Pero si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la presencia de Dios va a ir con nosotros, esa presencia nos va a dar descanso. Así que 3 cosas podemos ver. Un plan perfecto de Dios desarrollado en la vida de Moisés. Un niño que fue instruido desde pequeño para que cuando llegue a ser grande, él decida dejar todo lo que le puede dar una estabilidad económica con tal de hacer la voluntad de Dios. Y lo tercero, lo que nosotros acabamos de compartir. Si queremos paz, si queremos fuerzas, si queremos poder lograr grandes conquistas, necesitamos la presencia de Dios. Y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. De ahí que es importante cada día caminar diciendo: Señor, yo quiero que donde yo vaya, tú estés conmigo, porque tu presencia también me dará descanso y reposo. No se vaya, ya regreso con la historia también de otro niño que creció y llegó a ser grande en Dios, David. Ya regreso. En el Templo del Tabernáculo en San Sebastián están las puertas abiertas para usted. Estamos para servirle. Nuestro número telefónico 60 41 16 48. Somos una congregación que tiene como propósito llevar personas a Jesús para una vida mejor. Ubicados 200 metros al norte de la antigua rotonda en San Sebastián. Pinturas HF Flex. Estamos ubicados 100 metros sur del Banco de Costa Rica en San Sebastián. Puedes llamarnos al 2286 30 95. HF Flex. Muchas gracias por estar conmigo en este programa Hacia lo Mejor. Yo quiero recordarles que el programa se transmite los días miércoles a las 3 de la tarde y se repite también o se reprisa el mismo miércoles a las 11 de la noche y el jueves a las 7 de la mañana. No sé en qué horario usted nos está mirando, pero yo quiero también decirle lo siguiente, recordarle que si este programa ha sido de bendición o es bendición para usted, usted lo puede recomendar también a otras personas para que también más personas puedan verlo, sintonizarlo. Y es un programa que lo que lleva es la palabra de Dios, el consejo de Dios, la motivación. Es donde conocemos también a muchos ministros que cantan y en fin, muchas cosas lindas que Dios puede hacer a través de este programa en la vida de aquellos que nos sintonizan. De ahí que en nuestro número de teléfono está también a su disposición. Usted puede escribirnos un mensaje de texto diciéndonos desde qué lugar nos está usted mirando. Hoy hemos dedicado el programa para hablar de personajes bíblicos y de alguna frase que ellos dijeron y que no fue simplemente porque quisieron decirla, sino porque la vivían, que también nos debe llevar a nosotros a la reflexión. Estuvimos hablando de Moisés, pero yo quiero también que hablemos un poquito sobre David. David fue hijo de Isaí
Y David tenía más hermanos, pero desde pequeño Dios escogió a David, porque David tenía el corazón semejante a Dios. Dice la Biblia que un día Dios le dijo al profeta Samuel, que era el profeta de ese momento de lo que vamos a contar, que fuera a la casa de Isaí, porque él se había escogido ya un rey para Israel. Existía uno. El que estaba en ese momento se llamaba Saúl, pero Saúl no había hecho lo que Dios quería. Entonces Dios, nuestro Señor, dijo: no, definitivamente Saúl ya yo lo tengo que quitar y tengo que buscar otro rey. Y le dijo al profeta Samuel que eran los hombres en ese momento que ungían de parte de Dios a los hombres que tenían que cumplir una tarea. Entonces le dijo: Samuel, vete a la casa de Isaí y unge al próximo rey. Y entonces Samuel llegó y usaban un cuerno para echar aceite. Y la manera de ungir, la manera de decirle a alguien o algún objeto, esto es para Dios, es que le ponían aceite encima. Entonces cuando Samuel llega a la casa de Isaí, él le dice a Isaí: oye, vengo aquí porque tengo una misión. El Señor me ha dicho que uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel, porque ya él desechó a Saúl. Entonces haz pasar a tus hijos. Y el primero que pasa es el hijo mayor, un muchacho, dice que bonito, de buen parecer, de buen cuerpo. Y claro, inmediatamente Samuel dice: este es el rey. Y cuando lo va a ungir, Samuel escuchó la voz de Dios en su corazón que le dijo: Samuel, este no es. Y entonces seguro Samuel se pregunta: ¿cómo que este no es? Si este es bonito, si este es grande, si este es fuerte. Entonces Dios le dice a Samuel algo interesante: Samuel, tú mira las apariencias, o ustedes los hombres mira las apariencias, pero yo miro el corazón del hombre. Y es lo primero de esta historia bíblica que debemos de recordar. Nosotros los seres humanos nos dejamos impresionar por muchas cosas lindas y hermosas que se ven, nos impresionan y decimos: esto es de Dios, esto tiene que ser dado por Dios, tiene que ser de Dios. Y nos ponemos a escuchar a gente que predica y hablan de Dios y de pronto decimos: este es de Dios, mas sin embargo nunca nosotros debemos de olvidar esta verdad. A Dios no le impresiona las cosas que el hombre haga por fuera. A Dios lo impresiona el corazón que hay dentro de ese ser humano. Yo puedo hacer muchas cosas y decir muchas cosas, y la gente puede decir: qué bueno, qué lindo, como dicen los chamaquillos, qué carga. Pero Dios no mira lo que sale de aquí. Dios mira lo que hay en el corazón del hombre. De ahí que uno también tiene que tener cuidado realmente el por qué hace las cosas. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué regalo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Con qué objetivo? Para levantarme, para crecer. Así hacían los fariseos. Los fariseos hacían largas oraciones para ser vistos por la gente. Y el Señor le dijo: ya ellos tienen la recompensa. Porque realmente nunca olvide lo que impresiona, si podemos decir, a Dios. Lo que realmente satisface a Dios no es la apariencia, no es lo exterior, sino el corazón del hombre. Y claro, Dios le dice a Samuel: este no es. Porque usted mira la apariencia de él, que es grande, que es fuerte, pero yo no miro eso, yo miro el corazón del hombre. Y sin embargo Dios no le dice a Samuel cuál es. Entonces pasa el otro, y pasa el otro, y pasa el otro, y de pronto ya mira Samuel que no hay más. Entonces Samuel le dice a Elí: oye, Elí, estos son todos tus hijos. Y él le dice: no, falta uno, el más chiquitillo, el chiquillo de la casa, pero ese está cuidando allá las ovejas, porque la labor de cuidar ovejitas y de traer el agua era por lo general de los chiquillos de la casa, como nosotros en nuestra cultura, que los chiquillos son los que mandamos a ser mandados. Nosotros usted ha visto eso, que a menos ahora pues aquí en la ciudad quizás no se ve mucho eso, pero en el campo cuando crecimos, a los que mandaban a la pulpería eran los chiquitillos. Vayan, compren esto, traigan la manteca, vayan, cómprenme café, los chiquillos. Pues así también en el tiempo de David era el que cuidaba las ovejitas del papá.
Y entonces el papá le dice otra vez, mira, ya lo que me queda es el chiquillo. Y Samuel le dice, anda, llámelo. Y llaman al chiquillo. Y llega ese chiquillo y le dice, sí, ¿para qué me llamó, papi? Y de pronto Dios le dice a Samuel, este es. Este es. Sí, este es. Y lo llamó, lo escogió a David siendo un niño, porque David tenía el corazón semejante a Dios. ¿Qué es un corazón semejante a Dios? David tenía aquí adentro, siendo un niño, una disposición para Dios. David tenía un deseo de hacer cosas para el Dios que Elí le había enseñado. Otra vez vuelvo a lo mismo, la importancia de enseñar a nuestros hijos las cosas de nuestro Dios. Enseñarle a nuestro Dios. Y David fue escogido, fue ungido. Y lo primero impresionante que podemos decir que hace ese niño fue un día cuando Israel se levanta a ir a pelear contra los filisteos. Resulta de que el ejército de Israel está a este lado y justamente los hermanos también de David está a este lado, y al otro lado hay un gigante retándolos y diciéndoles, ya no, ¿por qué no envían uno de ustedes? Y si tienen temor, y dice que aún el mismo Saúl, rey de Israel, y todo el ejército de Israel temblaba ante el gigante Goliat. Y cuando el niño, porque el papá le dijo a David, vaya a ver cómo están sus hermanos. Y cuando el niño, cuando ese chiquillo llega, donde está el ejército de Israel, acampando, viendo a ver qué hacen contra el gigante, David pregunta, ¿y qué es esto? Y entonces alguien dice, no, es que el rey dice que cualquiera que vaya a pelear contra ese gigante, él le va a dar esto y lo otro. Y entonces David dice, ¿y por qué nadie va? Pues, ¿cómo iban a ir si todo el mundo tiene miedo? Entonces dice que el chiquillo dice, ¿qué le pasa a este filisteo incircunciso para estar retando al escuadrón de Jehová de los ejércitos? Mire cómo piensa ese niño, ese muchachito. ¿Qué le pasa a este filisteo incircunciso para estar retando al escuadrón de Jehová de los ejércitos? O sea, está diciendo, ¿cómo es esto? ¿Por qué ustedes se dejan? Y dice, ¿y yo voy? Entonces los hermanos más bien lo regañan, y sin embargo, ya, como dice el refrán, del hogado al sombrero, alguien le dice al rey, ahí hay un chamaco que dice que él va a pelear. Entonces el rey le dice, ya, y tráigalo, y traen al muchachito. Y entonces le dice, el rey Saúl le dice al muchachito, ¿es cierto que usted dice que quiere ir a pelear? Sí, yo voy a ir a pelear, porque ¿qué es ese filisteo incircunciso retando al escuadrón de Jehová de los ejércitos? Y entonces le dice el rey, usted no puede ir. ¿Y por qué? Pues usted es un muchachito y él es un paladín, él es un experto en guerra. ¿Y usted? Y entonces le dice, no, yo puedo ir porque cuando los leones llegaban a tomar las ovejas de mi papá o los osos, yo los corría. Es un chiquito que desde pequeño él tiene la seguridad que puede lograr muchas cosas. Y aparte me imagino que él sabe que con él está Dios. Y entonces el rey le dice, bueno, si quiere ir, vaya, pero póngase la armadura. Entonces le pone la armadura del rey, mire qué interesante, se la pone, le ponen el casco, y cuando el chiquito va a caminar no puede caminar. Entonces dice, no, quítenme esto. Y entonces el rey dice, como ir a pelear usted, no, yo voy. Y ahí, ¿qué importa? Entonces que se vaya. Y el chiquillo se lleva una onda. Y el ¿cómo se llama? El gigante está por allá de más de 3 metros esperándolo. Y cuando el gigante lo mira, lo menosprecia. Le dice, te voy a partir. Y le dice el chiquillo, no, usted no me va a ganar a mí. Yo te voy a destruir porque tú has retado al escuadrón de Jehová de los ejércitos. Y en otras palabras le dijo, y usted no sabe lo que es meterse con mi Dios. Y entonces, cuando el gigante viene, el chiquillo nada más alista la onda porque tenía 2 piedritas. Le pone una y la alista y la suelta. Esa piedra, como yo he dicho otras veces, tuvo que haberla tomado nuestro Señor y llegó y la pegó en el puro centro de la frente del gigante. El gigante no pudo ni respirar, es más, no pudo quizás ni levantar su jabalina, cuando de pronto ese gigante se vino hacia el frente y cayó delante de David, de aquel niño. Lo lógico era que cayera para atrás, pues la piedra pega aquí, va para atrás, pero se vino adelante como diciendo Dios,
David, yo te honro. Esta decisión que has tomado, este paso de fe que has dado en mi nombre, es motivo para que tú seas honrado. Y cayó el gigante delante de David y David cortó la cabeza. Y esa fue una gran noticia. Después de que todos temblaban, ahora David tiene la cabeza del gigante. Y fue lo primero que ese muchachito hizo en el nombre de Dios. Y Dios lo honró. Y déjeme decir lo siguiente. Este es un buen pasaje para que usted y yo pensemos lo siguiente. Cuando nosotros queremos conquistar, ¿en el nombre de quién vamos? En el nombre de un título que yo tengo. En el nombre de mi propia fuerza. En el nombre del dinero que yo tengo. Cuando yo quiero avanzar para conquistar la enfermedad, el problema, la angustia, qué sé yo. Cuando yo quiero salir a conquistar, cuando yo digo yo lo voy a lograr, ¿en el nombre de quién yo voy? Porque si yo voy en el nombre de mis propias fuerzas, es muy probable que otros ganen. Si yo voy en el nombre de mi capacidad intelectual, es muy probable que hay otros que tienen más capacidad que yo. Si yo voy en el nombre de mis propias fuerzas, es muy probable que también el gigante me gane. Pero si cada día mi vida va hacia adelante en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de todo el universo, si cada día mi fe está puesta en Él, yo voy a triunfar. Por eso es que usted y yo miramos que después de que David llega ya como rey de Israel, David escribió muchos salmos y los cantaba. Y dentro de los salmos que David escribe, nos insta a nosotros, por ejemplo, a decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y cuántas otras expresiones y verdades salen de David, del corazón de David? Justamente porque él mantenía su fe en el único Dios verdadero. Por eso es que ese niño llegó a ser grande, muy grande, que hasta hoy en día los hebreos siguen teniendo un gran respeto por Moisés, que fue el primero que hablamos, y por David. La ciudad de Belén es una ciudad dedicada a David. Y si uno habla con algún hebreo, ellos dirán: David, el rey, fue grande. Fue grande, hasta tienen una estrella que se llama la estrella de David. Y David llegó a ser grande porque desde pequeño se le enseñó la fe en el único Dios verdadero, porque él fue un hombre que no confió en sus propios caballos ni en sus propios ejércitos. Así lo dice él: no confío en mis propios caballos y en mi ejército, confío en el Dios de Israel. Y por eso que el Dios de Israel honró a David y seguirá honrando el único Dios verdadero, nuestro Creador, a todos aquellos que pongan la mirada en Él y que caminen hacia la conquista, no bajo en su propio nombre o en el nombre de una religión, sino que caminen en el nombre del Dios Todopoderoso. David es otro niño también de la Biblia que creció y que después de grande o desde pequeño también nos puede enseñar a nosotros cada día a cómo poder vivir una vida de conquista. No se vaya, nos queda uno, y ese va a ser Salomón, el hijo de David, y vamos a hablar de él también, que creo que vamos a aprender algunas cositas, o no aprender, sino más bien a recordar muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Ya regreso. Pinturas HF Flex. Estamos ubicados 100 metros sur del Banco de Costa Rica en San Sebastián. Puedes llamarnos al 2286-3095. HF Flex. ¿Por qué esperar la ausencia de un ser querido para expresar por palabras lo que ha significado esa persona para mi vida?
Ahora puedes enviar ese mensaje grabándolo en video desde tu computadora, tablet o celular y enviarlo a la dirección electrónica telodigoenvida@hacialomejor.com. telodigoenvida@hacialomejor.com. Estás viendo Hacia lo Mejor. Muchas gracias por dejarme llegar hasta usted con este programa Hacia lo Mejor. Yo quiero invitarle. Mire, creo firmemente la importancia de congregarse en familia para crecer en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a crecer el conocimiento de nuestro Dios si no estudiando la palabra de Dios? Yo estoy sirviendo a Dios en el Templo del Tabernáculo, en San Sebastián, que queda de la rotonda de San Sebastián, carretera a la Maternidad Carit, como 200 metros. Ahí está el Templo del Tabernáculo. Ahí sirvo a Dios como pastor ya durante más de 25 años. Y si usted quiere visitarnos, para mí sería un privilegio poder tenerle. Y tenemos clases para niños los domingos. Tenemos también ministerios que trabajan con adulto mayor, ministerios que trabajan con muchachos, adolescentes, también muchachos más grandes, también jóvenes. Tenemos ministerios que trabajan en lo que llamamos una escuela de valores, donde le enseñamos a los niños también los valores que muchas veces tanto se han perdido. Entonces en el tabernáculo tratamos de tener una formación integral a toda la familia. Los días en que tenemos servicios, cultos a nuestro Señor, son los domingos a las 8 de la mañana. Escuche, domingos a las 8 de la mañana y también a las 11 de la mañana. Los martes tenemos predicación de la palabra del Señor y los jueves tenemos un tiempo de oración. Ahí tenemos en el tabernáculo un parqueo detrás, o si no a los 75 metros tenemos también parqueo. Y para nosotros sería un privilegio tenerle y juntos poder seguir estudiando la palabra de nuestro Señor y lograr que la familia esté unida y en victoria, porque eso es lo que nosotros cada día buscamos, que las familias puedan crecer hacia lo mejor, como se llama este programa. También yo les recuerdo que el programa se transmite los miércoles a las 3, a las 11 de la noche el mismo miércoles y a las 7 de la mañana el jueves. Si este programa es de bendición para usted, usted puede recomendarnos a otras personas. Decirle a otros, mire, pueden verlo en este canal, porque en el canal que usted lo está viendo, lo pueden también mirar mucha gente, o si no, también nos llaman aquí a nuestro número de teléfono y vamos a estar diciendo, porque como sale por cable, yo de esto no sé mucho, pero entiendo de que hay creo que diferentes cableras por donde pasan el programa, así nosotros podemos darle a usted, si nos llama, para que usted nos recomiende con un amigo o un familiar, los canales por donde sale el programa Hacia lo Mejor. A todas las personas, por favor, no dejen de orar por nosotros. Necesitamos mucho, mucho, mucho su oración. Hoy hemos sacado un ratito para hablar de 3 hombres de la Biblia que desde pequeños fueron llamados para servir a Dios y cómo ellos también nos enseñan con su vida lo que nosotros también hoy podemos practicar para ser hombres de bien, mujeres de bien. Estuvimos hablando de Moisés y de David, pero yo quiero concluir el programa hablando de Salomón. Salomón era hijo de David y justamente cuando David está ejerciendo el reinado, David siente, mire qué interesante, él siente en su corazón construir un templo para nuestro Dios. Y resulta de que él comienza a preparar todo para construir el templo. Y cuando ya está a punto de decir, ok muchachos, vamos a construir el templo para nuestro Dios, tiene que ser un templo grande porque nuestro Dios es grande. Así era la manera en que David pensaba. Dios le dice, David, tú no eres quien tiene que construirme el templo. ¿Cómo? Sí, tú no eres. Tú has derramado mucha sangre porque él tuvo que ser el rey, el que dirigía el ejército de Dios. Tú has derramado mucha sangre. Yo he escogido a tu hijo Salomón para que me construya el templo. Y Salomón era un muchacho también, no era tan niño, pero era un muchacho. Entonces David le dice a Salomón, Salomón, hijo mío, tienes que construir el templo a nuestro Dios. Y tienes que trabajar para Dios, para nuestro Dios. Y tienes que hacerlo con integridad, tienes que hacerlo con esfuerzo, tienes que honrar
al único Dios verdadero. Es el Padre instruyendo al Hijo. Óigalo bien, el Padre, Rey, Hijo de Dios, instruyendo también a su Hijo para una misión tan noble que Dios quiere que lleve a cabo. Y si usted me dice, ¿y de aquí qué podemos aprender? Lo mismo, la importancia de que los padres instruyamos a nuestros hijos en Dios, la importancia de que nuestros padres desde pequeños instruyamos a nuestros hijos para que ellos conozcan al único Dios verdadero, el amor de Dios, la misericordia de Dios, los planes de Dios. Y resulta de que eres muchacho. Y entonces como muchacho, él ora a Dios y le dice, Dios, me has dado una misión a cumplir, porque no solamente es construir el templo, sino también yo tengo que ser el sucesor de mi padre. Yo tengo que llegar a ser el rey de Israel. Y este pueblo es grande. Y yo necesito, voy a parafrasear lo que Salomón le dijo a Dios. Señor, yo necesito que tú me des sabiduría para poder entrar y salir en este pueblo y para poder gobernarlo conforme a tus preceptos y a tu voluntad. Y yo soy muchacho y no sé hacerlo. Entonces dice que el Señor le habló a Salomón y le dijo, oye Salomón, óigalo, por cuanto no has pedido para ti dinero, ni has pedido para ti nada, solamente has pedido que yo te dé sabiduría para poder dirigir a mi pueblo. Yo te voy a dar la sabiduría que ningún ser humano ha tenido ni va a tener. Oiga, y como no me has pedido para ti nada, yo también te voy a dar oro y plata como nadie lo ha tenido. Y Salomón llegó a ejercer el reinado en Israel. Y dice que no ha existido un hombre tan sabio como Salomón, a tal punto que los otros reyes de aquel entonces y las reinas buscaban a Salomón y se sentaban al frente de Salomón para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Salomón no solamente fue sabio, sino Salomón, por gracia y misericordia de Dios, obtuvo de Dios mucha riqueza. ¿Qué cosas? Yo me pongo a pensar que muchas veces uno lo hace al revés. Solo le pide a Dios, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y no está mal que uno le pida a Dios, pero muchas veces uno solamente piensa en uno. Santiago dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden solamente para vuestros deleites. Y es la realidad. La mayoría de oraciones que Dios escucha, Señor, necesito una casa, Señor, sabe que yo necesito un carro, Señor, yo quiero esto, Señor, tú sabes que yo necesito el otro, Señor, ocupo plata. La mayoría de las oraciones que suben al cielo es todo pidiendo para la satisfacción propia. Pero ¿qué de esas oraciones de Señor, ayúdame para ser un padre que pueda guiar a mis hijos? Señor, ayúdame para tener la sabiduría y el consejo para ayudar a otros. Señor, ayúdame para tener la sensibilidad de tal manera que pueda perdonar. Señor, ayúdame para poder tener la sensibilidad también de que aquella persona que esté a la par mía no sufra, sino más bien al contrario, yo pueda ser un instrumento de bendición para él. Porque es que muchas veces solamente deme, y qué de dar. O ayúdame, Señor, para poder dar. Dios honra al que le honra. Y por eso es que Dios honró a Salomón, porque Salomón no pidió nada para él, sino pidió lo que necesitaba para poder honrar el nombre de Dios a la hora de dirigir a aquel pueblo de Israel. Y mire qué interesante, porque también la Biblia, oiga bien, la Biblia no solamente habla de las cosas lindas que los hombres bíblicos y mujeres bíblicas hicieron, sino también hablan de los errores que ellos cometieron para que nosotros aprendamos. Cuando Salomón ya llegó a ser rey y tenía fama, tenía dinero, tenía oro, tenía todo, Salomón tenía un problema. Es que ¿a quién le iba a pedir consejo Salomón si no había nadie más sabio que él? Y entonces Salomón comenzó a hacerse un montón de preguntas y, perdóneme, comenzó a recibir un sinnúmero de pensamientos que lo fue llevando a cambiar su manera de vivir.
Porque comenzó a decir, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué puede hacer otro hombre, otro mortal que venga a esta tierra que yo ya no lo he hecho? Nada. Yo todo lo he hecho. Tiene sentido la vida. Y comenzó a permitir en su mente sabia un montón de preguntas. Y entonces él quiso, oiga bien, estoy hablando de un hombre de Dios, él quiso comenzar a tener respuesta por sí mismo. Entonces, estaba acostumbrado a tener la sabiduría de Dios, pero ahora él comienza a lidiar con él mismo y él quiere obtener la respuesta por él mismo. Entonces, como él quiere descubrir qué es el todo de la vida, merece uno estar en esta tierra, él se hizo alcohólico, porque ahí se comenzó a plantar viñedos para él. Se hizo casas para él, arquitecto. Se hizo un grupo musical para que le cantara a él. Compró todos los instrumentos que podían existir en ese momento y tenía a lo nuestro un orquestón para que cuando Salomón quería que tocara música, llegaban y tocaban. 1000 mujeres, 1000 doñas. Y resulta que nada de eso lo satisfizo porque él quería buscar qué es el todo de la vida. Y él dijo, y le di rienda suelta a mis deseos. O sea, que Salomón practicó cuanto deseo carnal le vino, Salomón lo practicó. Oiga bien, después de ser aquel muchacho que fue llamado por Dios, se extravía y es ahí donde él escribe la mitad del libro de Eclesiastés. Si usted lee el libro de Eclesiastés, los primeros capítulos, es esa decadencia espiritual que Salomón tuvo. Pero después de que este hombre sabio le dio vuelta a esto, vivió, tomó, hizo todo lo que le dio la gana, le dio rienda suelta a los placeres, llegó a una conclusión de nuevo. Y otra vez él adquiere su posición en Dios, porque también se me olvidó decir que hizo templos paganos a todas las mujeres que le pedían. Pero al final, Salomón llegó, y aquí lo tengo para leer justamente, y no quitar nada de la conclusión que llegó Salomón después de que él anduvo aquí, él anduvo allá. Muy bien, aquí lo tengo. Escuche lo que él dijo otra vez. Después de analizar, ¿y por qué repito esto? Porque hay gente que anda buscando, se mete en esto, se mete en el otro, porque quieren ser sabios, porque quieren adquirir esto, y resulta que el final de todo lo que Salomón encontró es lo que a usted le conviene y a mí me conviene. Salomón dijo, y cuanto más sabio fue el predicador, hablando de él mismo, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos, hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. En otras palabras, yo escudriñé, yo hice, yo fabriqué, yo compuse, yo tuve todo lo que quise. Pero el fin de esto que hice llego a esta conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es que yo quiero que piense. Y si usted de las personas que es que yo busco aquí, yo busco allá, que yo quiero hacer esto, haga las cosas agradables delante de Dios. Pero todas las cosas agradables delante de Dios, llévelas a cabo con esta verdad. ¿Qué hago yo con hacer esto y esto y esto y esto, con tener esto y esto y esto y esto? Si he perdido el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Hoy hemos visto 3 hombres en la Biblia que desde niños fueron escogidos por Dios: Moisés, David y Salomón. Ellos 3 nos enseñaron a nosotros muchas cosas para nuestro diario vivir. Yo espero
que lo que hemos visto de ellos nos ayude a nosotros también a seguir adelante. Y que nunca olvide que así como Dios llamó a Moisés, a David, a Salomón, y luego más adelante llamó a Pedro, a Pablo, a Felipe, a todos ellos, hoy en día también sigue llamando hombres y mujeres como usted y yo, para que tengamos una sensibilidad a Él y poder usar nuestras vidas a favor de muchas personas, no solamente en nuestra nación, en nuestra familia, sino también en el mundo entero. Yo espero que esto nos ayude y que juntos podamos seguir creyéndole al Dios de Moisés, de David y de Salomón. Lo invito para el próximo programa. En el próximo programa vamos a tener un programa que ya grabamos, pero que la gente lo ha pedido, y es la enseñanza de Pablo en la cárcel con respecto a la armadura de Dios. Así que tenemos 8 días para estar invitando a otras personas también para que miren este programa de Pablo en la cárcel, enseñando con respecto a la armadura del Señor. Nuestro número de teléfono está en la pantalla de su televisor para que usted nos envíe un mensaje de texto y nos cuente de a dónde nos mira y qué tal le ha parecido este programa. Que nuestro Señor le bendiga, le guarde, y si Dios lo permite, el próximo miércoles o jueves estaremos de nuevo en Hacia lo Mejor. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Nunca pensé que los vientos de tormenta me impulsaran hacia ti y al final obrara para bien. No imaginé, no, que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe.